Dios nos bendiga, hermanos, grandemente. Es un privilegio poder estar en la casa del Señor, donde nos conviene estar, ¿ah? En la casa de Dios, el poder adorar, el poder bendecir, el poder exaltar a nuestro Señor. Quiero invitarle a compartir la palabra del Señor allí en el libro de Hechos, capítulo 9. Del versículo 1 en adelante vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a saltarlo al versículo 10, hermanos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo creo que muchas veces dentro de nuestra vida cristiana hemos escuchado más de alguna vez de Saulo de Tarso, que a la postre fue el gran apóstol Pablo. La conversión de Saulo es uno de los acontecimientos más sobresalientes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entre paréntesis, más que hecho de los apóstoles, alguien dijo por ahí que podría haber sido hecho del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien se mueve a través de este libro. En primera instancia de los apóstoles, de Pedro, Juan, y desde más o menos este capítulo en adelante con Saulo de Tarso, que a la postre viene siendo el apóstol Pablo. Como decía yo, es un acontecimiento notable en el libro de Hechos de los Apóstoles, porque es un enemigo de la cruz de Cristo, ¿ya? Dice que no podemos explicar, dice la realidad y a ciencia cierta, como ser humano o como cristiano, es difícil poder ver la transformación que sufre este hombre, porque siendo un perseguidor de los cristianos, se convierte al evangelio. Dice, es difícil de explicar la transformación que sufrió este hombre. Siendo enemigo de la fe, llegó a ser uno de los más grandes misioneros de la iglesia.
Como cristianos, la única explicación que cabe señalar es que Saulo tuvo una experiencia en su viaje. Tuvo un encuentro con Cristo. Y entre paréntesis podríamos agregar que todo hombre y toda mujer que en un momento dado de su vida le aparece Dios, le aparece Cristo en su camino, no vuelve a ser el mismo. Sufre una transformación. No va a ser el mismo. Es un antes y un después de conocer al Señor. Si pudiéramos hacer un poco como de historia, ¿quién era Saulo de Tarso? Era un hombre religioso, como decía anteriormente, enemigo de los cristianos, un hombre fariseo, amador de las leyes de su pueblo, un hombre que tenía en este minuto tenía poder, tenía autoridad. Fue un hombre que estuvo allí en la muerte de Esteban, fue testigo. Dice en el capítulo anterior que le trajeron las ropas de Esteban, las colocaron a los pies de un joven llamado Saulo. O sea, Saulo presenció la muerte, la ejecución del primer mártir de la iglesia de este hombre, de Esteban. Si nosotros nos vamos a los versículos que hemos leído, cuando allí el Señor le habla a Ananías de que vaya a cierto lugar porque hay un hombre que se llama Saulo, que ora y espera, que ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que coloca las manos sobre él. La respuesta de Ananías nosotros la hemos leído. Cuando Dios le habla, tenemos una pronta respuesta de Ananías: heme aquí, Señor. Pero cuando le dice lo que tiene que hacer, como que yo creo que lo piensa más de una vez. Quisiera, hermano, que nos fuéramos a pensar un poquito o irnos al escenario de la iglesia primitiva en aquel momento. Porque para nosotros tal vez es fácil hoy día poder entender la conversión de Saulo de Tarso. Pero para aquellos primeros cristianos no fue fácil. Estaban viviendo una persecución cruel, hermanos. Una persecución, hermano, en que este Saulo de Tarso, más allá del poder que tenía aún, se conseguía cartas, más autoridad, dice, para arrastrar, para golpear, para matar a todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Hombres religiosos, hombres amadores de las leyes. Si nosotros vamos un poco al libro de Hebreos, que hay un autor que dice que el libro de Hebreos es lo mejor de lo mejor, porque presenta a Cristo como el mejor sacerdote, como el mejor Dios, como el único Dios, todo lo mejor. Y el libro de Hebreos da a entender, fue y costó en este tiempo, de poder introducir, si pudiéramos decir, el evangelio, porque todos creían en las leyes y para ello era muy difícil entender que había nacido un hombre y que era Jesús, el Hijo de Dios. Para ello era una blasfemia, para ello era terrible. Es como que alguien nos viniera hoy día, en este tiempo, a nosotros a anunciar de que todos estos años que hemos servido a Dios hemos estado equivocados. Porque al Dios que servimos, porque el Dios que hemos creído, no es tal Dios o no existe. Yo creo que si le pegáramos sería poco.
porque de que nos convertimos hemos escuchado que Cristo es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro todo. Entonces estos hombres creían que Jehová, Dios de los ejércitos, que las leyes era todo para ellos, no había más. Es ese el punto importante. Dice, Dios tomó los medios para llamarlo. Dios usó a su siervo para que introducirle la fe cristiana. En los versículos 15 y 16, Dios le da instrucciones a Ananías. De estas instrucciones se desprenden principios acerca del servicio a Cristo. Y lo primero que encontramos en esta lección, en lo que hemos leído, que tiene por título llamado con propósito. ¿Cuánto creemos de nosotros que hemos sido llamados con un propósito? Que no estamos en el Evangelio porque nos gustó, porque nos gustó la música, porque nos gustó el ambiente, porque nos sentimos bien, sino porque a través del caminar hemos considerado y hemos entendido y aprendido que Dios nos llama con un propósito. Y ese propósito es hacer algo en el Evangelio. Y lo primero que vamos a ver es lo que nosotros somos ante Dios. Lo que en este momento Ananías era ante Dios, un servidor. Dice, un instrumento escogido, un depositario de la confianza divina de Dios. Qué maravilloso, hermanos. Es que usted y yo podamos, que Dios pueda tener la confianza, que Dios haya depositado su amor, que usted y yo hoy día podamos en público abrir la Biblia y hablar de ella. Porque antes era para gente escogida, para los sacerdotes, para la familia de los sacerdotes, que muchos de ellos murieron esperando tener la oportunidad de leer un trozo de la Escritura en público. Y hoy día usted y yo tenemos la gran oportunidad de las veces que queramos poder leer y poder compartir la palabra del Señor. Dice, llevamos este tesoro en vasos de barro. Está allí en el libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Llevamos una gracia, hermano. Miremos a nosotros, que somos unos utensilios en que Dios ha depositado su gracia en nosotros. Que a lo mejor no tenemos grandes cualidades, pero a Dios le ha placido llamarlo a usted y llamarme a mí para depositar su gracia, para depositar su bendición sobre cada uno de nosotros. Dice, llevamos el carácter de Dios. Creo que aquí es un desafío, porque llevar el carácter de Dios es actuar como Dios actúa, es sentir lo que Dios siente, es tener misericordia como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Allí en Antioquía dice que fue por la primera vez que le llamaron a los del camino, porque así lo revela la palabra. Dice que Saulo perseguía a todos los que anunciaban este camino, anunciaban el camino del Evangelio. Dice que por primera vez se les llamó cristianos.
porque dice que hacían lo que Cristo había hecho, porque se parecían a Jesús. Es como lo que le dijeron al apóstol Pedro cuando llega allí al fuego, cuando niega a Cristo. Le dijeron, pero si tú hablas como Él. En otro poco tienes los modales de Jesús. Miras, hablas como Él. Qué maravilloso es poder parecernos a Cristo. Y es lo que pide el Señor. Porque Él invirtió su sangre, invirtió su vida en cada uno de nosotros. En otras palabras, nosotros somos unos eternos deudores de Cristo, porque Él invirtió en nosotros. Hay una palabra de la Escritura, dice que aunque todo lo hiciéramos, siervos inútiles somos. Porque Él es la excelencia. Él es la excelencia. Dice, Jesús dijo, Padre, la gloria que me diste, les he dado. Jesús lo dijo a sus discípulos poco antes de partir. Le dice, lo que tú me diste, tu gloria, lo que tú me entregaste a mí, yo se lo he entregado a ellos. Si recordamos en los evangelios, Jesús le dice a su discípulo, mayores cosas que las que yo he hecho, vosotros haréis. Eso es lo que nosotros somos ante Dios, ante Cristo. Porque muchas veces creemos que como cristianos solo nuestra obligación es pertenecer a una congregación, diezmar, ofrendar, ir. Pero lo importante es qué es lo que nosotros sentimos en el servicio a Dios. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo me siento yo sirviendo a Dios? ¿De qué forma? Siempre el hablar de Cristo, del Señor, el preparar un mensaje, una palabra. A mí en lo personal me cuesta mucho. Y puedo decir que llevo muchos años hablando de Jesús, pero siempre que me toca predicar hay un nerviosismo. Porque no es mi palabra. Porque no es lo que yo pueda leer, entender. El asunto es que Dios me pueda usar para entregar una palabra a su pueblo, a sus hijos. Como predicadores nos preguntamos o miramos qué es lo que necesitamos nosotros como congregación. ¿Qué palabra llevar? ¿Qué están sintiendo nuestros hermanos? ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué desafíos tenemos? ¿Qué sueños tenemos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué soy yo ante la presencia del Señor? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy cumpliendo? Como dijo el mismo apóstol Pablo, tengo que llegar a la estatura. Estoy correspondiendo a este llamado. ¿Está usted correspondiendo a este llamado? Es lo que tenemos que colocarnos a diario en una balanza. Dice un testimonio, una vida transformada. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio.
Y ese testimonio es el que tiene o da mucho que hablar. Hace, no sé, 20, 30 años atrás, los cristianos, los evangélicos de aquel tiempo predicaban mucho con su testimonio. Y decían tal vez en las calles, yo era así, así, así. Pero me apareció Cristo y me cambió, me transformó. Y daban a entender lo que ellos hacían, cómo eran. Y ese testimonio cambió a muchos, atrajo a muchos. Porque decían, si ese hombre fue un mal hombre, fue un mal padre, actuó mal y hoy día es cristiano, hoy día yo lo veo que es sincero, que ha cambiado. Entonces la gente decía, yo también quiero cambiar. Yo también quiero ser como ese hombre, como esa mujer. Muchos decían, Cristo a mí me sanó. Porque predicamos, Cristo sana y Cristo salva. Yo tenía un cáncer, alguien decía. Y Dios me sanó. El testimonio. O sea, usted y yo tenemos un testimonio vivo en nuestras vidas. O tenemos algún familiar que Dios sanó, que Dios cambió. Porque tal vez muchos nacieron en un hogar cristiano. Tuvieron la bendición. Pero muchos gustamos lo que era el mundo. Entonces el testimonio tiene gran valor en nuestro servicio a Cristo. Hay una historia allí en el libro de Mateo, capítulo 5, del versículo 18 al 20, que es de un endemoniado que Dios sanó. Y que este hombre insistía en caminar con Jesús. ¿Y sabe lo que el maestro le dice? Le dice, anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Anda, cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y la pregunta que lo podríamos hacer nosotros hoy día, ¿cuánto tiempo que no contamos cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros? ¿Cuánto tiempo que hemos permanecido callados? Que solamente queremos recibir. Pero ¿cuánto tiempo que no entregamos una palabra? Que no le decimos a alguien, Dios te ama. Que no le decimos a alguien, Dios te puede sanar. ¿Y sabe por qué muchas veces le decimos a alguien, nos cuesta decirle, Dios te sana? Porque muchas veces decimos, ¿y si Dios no lo sana? ¿Y si Dios no hace la obra? Porque está la duda, está esa humanidad. Por eso nos cuesta. Por eso en el servicio a Dios, cuando a alguien se le da un trabajo espiritual a desarrollar, siempre decimos que lo haga otro. Porque a mí me cuesta. Porque el otro lo puede hacer mejor que yo. Pero Dios quiere que lo haga usted. Pero Dios quiere que lo haga yo. Nos quiere usar a nosotros.
No olvidemos que Dios ha puesto su confianza en usted y en mí. Y lo segundo dice, llevar mi nombre. Cuando Saulo de Tarso, hermanos, este hombre va camino a Damasco con autoridad, con un equipo, con cartas de poder, con la única intención de arrestar, de castigar. Y si se da la situación, de matar a los que anuncian este nombre. Dice que él cae de su cabalgadura. Se le aparece una luz que todos vieron, una voz que todos sintieron. Y esa voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí se da cuenta de que hay un ser supremo que más allá de la religión, que más allá de los mandamientos, que más allá de todo ese celo religioso, hay un Dios que es verdadero, que existe y está ahí. Y por eso es que él exclama y le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Se produce una conversación. Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué encuentro? Él está allí, el que venía con autoridad, ahora está allí en el suelo, humillado. Humillado. Era un hombre de poder. No era cualquier persona, pero está humillado. Muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos también tenemos que caer de nuestra cabalgadura, de nuestro puesto. Son muchas cosas con las que nosotros los cristianos tenemos que luchar en la vida. Hay muchas veces un orgullo. Hay muchas cosas en juego. Dice, llevar mi nombre en presencia del mundo. Dice, nuestro mensaje es presentar a Cristo como nuestro Salvador. Qué maravilloso, hermano. No sé si usted se deleita con la palabra de Dios. No sé si le gusta, le atrae. Para mí es fascinante poder escudriñar la Escritura. Poder conocer cómo Dios actuaba en aquel tiempo, pero cómo Dios está actuando en este tiempo, hermanos. El problema no es de Dios, es nuestro. Porque Dios tiene el mismo poder y la misma autoridad. Yo anotaba acá, decía, Felipe predicó a Cristo en Samaria. Allí en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 5. Él presentó a Cristo. Mucha gente se convirtió. En aquel tiempo ellos iban casa por casa.
escondidos en cuevas para hablar de Cristo, para no ser descubiertos, para no ser muertos. Era todo un desafío, hermanos. Ellos podían ser muertos, ser golpeados. Quisiera que buscáramos Hechos 26:9. Vamos a poder ver un poco el carácter de este perseguidor llamado Saulo. Dice el versículo 9 en el capítulo 26, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Dice: yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Por eso decía yo que tendríamos que colocarnos, como alguien dijo así bien colonial, en los zapatos de estos primeros cristianos. Yo di mi voto. O sea, yo estaba de acuerdo. Dice, y muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ese era Saulo de Tarso. Se imagina la transformación. Por eso es que Ananías, de buenas a primera, como que dice: ¿por qué no mandan a otro? Si ha hecho tantos males, como queriendo decir, a tantos ha matado, tiene poder, tiene autoridad, aún nos buscan, aún aquí en Jerusalén tiene poder. En las epístolas más adelante, Saulo de Tarso da a entender y dice: yo aventajaba a muchos de mi tiempo. Como religioso y con aquellos poderes, Saulo de Tarso en su vida podía haber llegado muy lejos. Pero le apareció Cristo en el camino. Le apareció Jesús. Y lo atrapó. Lo que nos ha pasado tal vez a muchos de nosotros, que cuando conocimos a Cristo, nuestros planes cambiaron. Nuestras metas, nuestros objetivos cambiaron. Porque apareció Jesús en nuestro camino. Ese era Saulo de Tarso. No era fácil poder ir a donde él y decirle: vengo a orar por ti. Porque si lo miramos humanamente, Ananías, yo creo que pensó: ¿y si esto no es verdad? Y se nos toman preso a todos. Hoy día para nosotros es fácil, porque sabemos a la postre la historia, pero ellos no la sabían. Ellos estaban escribiendo recién la historia.
Y si nosotros lo lleváramos a nuestro tiempo, como cristianos hoy día, en este siglo, muchas veces nosotros nos alejamos de Dios porque el pastor no me saludó, porque no me toman en cuenta, porque no me quieren. O alguien dijo, nadie me quiere, todos me odian. Porque muchas veces tenemos ese yo personal. Y que muchas veces nos sentimos como dejados de lado. No voy más. Como alguien dijo por ahí, he servido siempre a Dios y cómo no se dan las cosas. Y por eso la gente hoy día no sirve a Dios. Pero estos cristianos servían a Dios sabiendo que podían ser muertos. Dice que muchos morían cantando y adorando a Dios. Esteban murió así, apiedrado, hermanos. Pero mucha gente, el otro día alguien decía, por ahí preguntaba, yo le tengo miedo a la muerte. Y preguntaba, ¿acaso alguien más le tenía miedo? Y alguien le contestaba, decía, Chita, creo que debe ser terrible morirse. Pero más terrible es tener una enfermedad muy larga en que se sufre dolores. Pero hay otras enfermedades que un ataque muere inmediatamente, no sufre. Y decía, yo quisiera esa muerte, rápida, sin sufrir. Y la gente está preocupada de eso. Imagínense morir apiedrado. Qué terrible. Creo que esto, hermano, tiene que hacernos sentir a nosotros que tenemos que ser cristianos de verdad, que no tenemos que retroceder o negar a nuestra fe, porque alguien nos lo saludó, porque alguien nos lo miró, porque no me dieron a mí la oportunidad, que yo llegué primero. Dios nos ayude, hermanos. Y lo que Dios le dice, o Jesús le dice a Ananías, como tercero, el precio que debemos pagar. Cristo pagó un precio en la cruz. Pero nosotros, por servir a Dios, también tenemos que pagar un precio. Y eso es lo que nos gusta. No nos gusta. Jesús le dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, guachito, lo que tú hiciste, lo vas a tener que vivir en tu propia carne. Vas a tener que pagar un precio por servir. Dice, servir a Cristo tiene un costo. Esto puede soportar críticas de los de afuera, de los de adentro, comentarios y muchas veces el rechazo. ¿Cuántos
Nos hemos sentido muchas veces rechazados por ser cristianos. En el trabajo, en la universidad. Está el comentario, está la burla. ¿Qué va a hacer este? Es un canuto. No, este no va porque es canuto, porque su religión no se lo permite. En fin, tantas cosas. Es un precio a pagar y no nos cuesta, no nos gusta muchas veces pagar ese precio. Muchas veces nosotros como cristianos, como hijos del Señor, nos quejamos por lo que nos sucede muchas veces en el servicio a Dios. Pero quiero decirle que es parte de ser o servir a Dios en el Evangelio. Es parte. Muchas veces nosotros nos quejamos, si pudiéramos decir, más de la cuenta. Si nosotros nos colocamos a lo que estos hermanos estaban viviendo, no hemos sufrido nada, hermano. Nada. Porque nosotros como cristianos quisiéramos que ni siquiera no queremos ni estar enfermos. Pero es parte de la vida aquí en la tierra, hermanos. El Señor le dijo que Él iba a tener que saber, que le iba a costar predicar y le costó. Dice, muchas veces tenemos que tomar decisiones que no son gratas. Hacer frente al orgullo, al yo personal. Y aquí yo le colocaba como ejemplo, Pablo pagó el precio de este servicio. Demostró en todo lo que tuvo que pasar. Allí en el libro de Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 6, del versículo 3 al 11, están los martirios del apóstol Pablo. Lo que él pasó, lo que él sufrió. Le invito a escudriñar la Escritura. Le invito a leer. Y se va a dar cuenta que Dios siempre está a nuestro lado. Y vamos a aprender que no tenemos que quejarnos tanto. Porque es parte de nuestro servicio al Señor. Dice, Pablo pagó el precio. Si pudiéramos aplicarlo a nosotros en este tiempo, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio por servir a Jesús? ¿Cuánto estamos dispuestos el que el día de mañana en el trabajo nos puedan dejar de lado por ser cristianos? Que no nos consideren por ser canutos. Lo que hoy está de moda, el bullying. En la universidad, en el liceo, donde nos desenvolvemos. Pablo tuvo la capacidad, después de todo lo que él había hecho. Por eso es que Pablo
después de todo lo que él había hecho, Pablo entendió que Jesús era el Señor y se entregó con todo. Llegó en un momento dado de su vida a decir, todo lo tengo por basura, por la excelencia de Cristo. Por la excelencia. Y que no era poco lo que Pablo podía haber logrado, hermano. Pero lo dejó todo de lado. Tenía una buena familia. No eran pobres. Había estudiado a los pies del mejor maestro, de Gamaliel. Una buena educación, preparado para triunfar en la vida. Pero ¿sabe cuál fue el detalle? Se le ocurrió perseguir a Jesús, ir contra Jesús. Él pagó el precio. Dice que a pesar de todo, él terminó en victoria y triunfó. ¿Cuántos queremos terminar en victoria? ¿Cuántos queremos triunfar? Muchas veces queremos lograr muchas metas, muchos objetivos en la vida. Está bien. Pero ¿cuántos queremos triunfar en el Evangelio? Sería hermoso que el día de mañana dijeran o le nombraran a usted, como dicen los evangelios, entre pocos fuiste fiel, entre muchos te pondré. Porque fuimos capaces, a pesar de todo, de pagar el precio y de permanecer fieles al Señor. Demos un aplauso fuerte al Señor.